En lo profundo de un exuberante y vasto bosque, vivía una ardilla jovial y enérgica llamada Aris. A pesar de su pequeño tamaño, Aris era especial, incluso entre las ardillas, conocidas por su diligencia. Mientras sus compañeras se conformaban con lo justo para sobrevivir, ella siempre pensaba en el largo plazo. Su nido, ubicado en el hueco de un viejo roble, estaba repleto no solo de las acostumbradas provisiones de otoño, sino de extrañas hierbas y bayas secas que recogía durante sus exploraciones. Este hábito de acumular no solo comida, sino también conocimiento sobre el bosque y sus ciclos, hacía de Aris un ejemplo de previsión y sabiduría. Su meticulosidad la llevaba a explorar más allá de los límites conocidos por sus pares, siempre con la mirada fija en el futuro, asegurándose de que nada le faltaría cuando el frío y los recursos escasearan. Un día, mientras Aris exploraba un nuevo rincón del bosque, su atención fue capturada por el más majestuoso de los árboles que jamás había visto. Sus ramas estaban repletas de avellanas doradas, brillando bajo el sol del mediodía como pequeños tesoros. Mientras empezaba a recolectarlas, Aris notó que otros animales simplemente pasaban por debajo del árbol, sin prestar atención a la abundante comida que colgaba sobre sus cabezas. Algunos estaban ocupados persiguiendo mariposas o descansando a la sombra, completamente despreocupados por la llegada del invierno. Emocionada, Aris comenzó a recolectar avellanas, pero se detuvo al ver a otros animales pasando sin preocuparse por el invierno venidero. Decidida a enseñarles la importancia de la preparación, Aris se acercó a Rocco, el conejo, quien jugaba despreocupadamente entre los arbustos. Observaba cómo saltaba de un lado a otro, completamente absorto en su juego, sin ninguna preocupación por el mañana. Rocco era conocido en el bosque por su carácter alegre y despreocupado, lo que lo hacía muy querido entre los animales, pero también un poco imprudente cuando se trataba de pensar en el futuro. Aris sabía que si podía convencer a Rocco de la importancia de recolectar provisiones ahora, otros animales podrían seguir su ejemplo. Con una avellana en la pata, se acercó a él con una sonrisa, esperando captar su atención y compartir con él la vital lección de prepararse para los tiempos menos abundantes que estaban por venir. Rocco, ¿no deberías estar recolectando comida para el invierno?, preguntó Aris con una avellana en la mano, mostrándosela como si fuera una pequeña joya. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y esperanza, buscando despertar en Rocco la misma urgencia que ella sentía cada día al pensar en el futuro. Aris agitó suavemente la avellana, haciendo un sonido crujiente que captó la atención de Rocco. El conejo, con sus orejas erguidas y ojos curiosos, se detuvo por un momento para observar la nuez, pero su expresión aún denotaba cierta incredulidad sobre la necesidad de acumular alimentos tan pronto. Rocco, con una sonrisa, respondió: ¿por qué preocuparse ahora? El invierno está lejos, y hay comida por todas partes. Durante las siguientes semanas, Aris trabajó incansablemente, dedicando cada día a la tarea de recolectar y almacenar avellanas. Con meticulosa atención, seleccionaba las más grandes y jugosas de cada árbol, asegurándose de que su reserva para el invierno fuera de la mejor calidad. No solo se enfocaba en los rodales habituales, sino que exploraba nuevas áreas del bosque donde los árboles aún eran desconocidos para la mayoría de los animales. A medida que el sol ascendía cada mañana, Aris ya estaba en movimiento, saltando ágilmente de rama en rama, llenando su pequeña bolsa de hojas con avellanas. Utilizaba varios escondites secretos dispersos por todo el bosque, cuidando de que cada uno estuviera bien camuflado bajo hojas secas o enterrado en pequeños huecos en el suelo. Esta diversificación no solo protegía sus alimentos de otros recolectores, sino que también aseguraba que tendría acceso a provisiones desde diferentes partes del bosque durante el invierno, independientemente de dónde se encontrara. Su rutina era agotadora pero gratificante. Al final de cada día, Aris se sentía satisfecha al ver sus escondites cada vez más llenos. Esta ardua labor no solo era una muestra de su previsión, sino que también se convertía en una forma de meditación y conexión profunda con la naturaleza que la rodeaba. La pequeña ardilla sabía que, aunque sus esfuerzos parecieran excesivos para algunos,
la paz mental que le brindaría saber que estaba bien preparada para el futuro no tenía precio. Con el cambio de las estaciones, las hojas comenzaron a caer, pintando el suelo del bosque con tonos cálidos de naranja, rojo y amarillo. A medida que los días se hacían más cortos y el sol se escondía más temprano detrás del horizonte, un frío palpable se instalaba sobre el bosque. Los alimentos que una vez fueron abundantes ahora empezaban a escasear. Los frutos y nueces que adornaban los árboles se volvían cada vez más difíciles de encontrar, y lo que quedaba estaba a menudo fuera del alcance o ya reclamado por otros animales más preparados. Las bayas habían desaparecido, dejando tras de sí arbustos desnudos y espinosos. Los animales del bosque, que habían pasado el verano en juegos y descuidado la recolección, comenzaron a preocuparse seriamente. Esta transformación del ambiente no solo traía un cambio físico, sino también un cambio en el comportamiento y la actitud de los animales. Los juegos se redujeron y las expediciones en busca de comida se volvieron más frecuentes y desesperadas. Rocco, el conejo, y otros como él, que habían ignorado los consejos de Aris, ahora buscaban frenéticamente cualquier resto de comida que pudieran encontrar. La competencia por los recursos se intensificó, y algunos comenzaron a aventurarse más lejos de lo habitual, exponiéndose a nuevos riesgos y desafíos. Incluso los más jóvenes, que rara vez se preocupaban por más allá del día presente, empezaban a sentir la presión de encontrar suficiente alimento para sobrevivir al frío que estaba por llegar. La realidad del invierno inminente se hacía cada vez más evidente, y la comunidad del bosque se daba cuenta de que quizás deberían haber escuchado a Aris. Con la llegada del invierno, el frío penetrante y la nieve comenzaron a cubrir el vasto bosque, transformando el paisaje en un mundo blanco y silencioso. Los alimentos que una vez fueron abundantes, como frutas frescas y verduras jugosas, se volvieron raros, y la tierra endurecida por el hielo ya no ofrecía los tubérculos que antes se encontraban con facilidad. Rocco, el conejo, sintiendo el mordisco del hambre y el frío que calaba hasta los huesos, comenzó a lamentar no haber prestado atención a los consejos de Aris. Recordando las veces que había visto a la ardilla diligente acumulando y escondiendo comida, se sintió impulsado por la necesidad de buscar su ayuda. Sus patas, que antes saltaban alegremente por el prado, ahora lo llevaban con paso tembloroso a través de la espesa capa de nieve hacia el último lugar donde había visto a Aris trabajando en sus escondites. Al llegar, se encontró con que su amiga la ardilla había transformado uno de sus escondites en un pequeño pero acogedor refugio, lleno de avellanas, semillas y algunas bayas secas que había conservado. La vista de esta reserva, cuidadosamente preparada y claramente suficiente para enfrentar el invierno, llenó a Rocco de asombro y una profunda gratitud. Su desesperación se mezcló con la esperanza de que Aris estaría dispuesta a compartir algo de su preciada colección para ayudarlo a sobrevivir los crudos meses venideros. Al llegar, Rocco quedó asombrado al ver la cantidad de alimentos que Aris había almacenado. Sus ojos se agrandaron al observar los montones ordenados de nueces, avellanas y semillas que llenaban varios rincones ocultos dentro de un pequeño claro en el bosque. El aire estaba impregnado del olor a tierra y hojas secas, un testimonio del duro trabajo y la meticulosa organización de Aris. Rocco, impactado por la visión, apenas podía formular palabras. Todo lo que podía hacer era girar sobre sí mismo, observando con asombro cómo la pequeña ardilla había convertido lo que parecía ser un área común del bosque en un almacén bien surtido. Aris, esto es increíble, balbuceó finalmente, su voz mezcla de asombro y gratitud. ¿Cómo lograste reunir todo esto? Aris, con un gesto humilde, simplemente sonrió y señaló con su pequeña pata hacia el bosque. Con mucha paciencia y un poco de previsión, respondió, deseando que este momento sirviera de lección para su amigo y los demás animales del bosque sobre la importancia de la preparación y el trabajo constante. Aris, con una cálida sonrisa, invitó a Rocco y a otros animales a su refugio y compartió su comida con ellos. La generosidad de Aris no tenía límites, ella repartía las raciones con gusto, asegurándose de que cada uno de los animales recibiera una porción justa y suficiente para aliviar su hambre inmediata. Mientras compartían el alimento,
el ambiente en el refugio se tornaba cálido y agradecido. Rocco, especialmente conmovido, no dejaba de expresar su gratitud, maravillado por el esfuerzo y la previsión de Aris. Nunca imaginé que alguien podría ser tan preparado y considerado, comentaba, mientras los demás asentían en acuerdo. Esta experiencia estaba abriendo sus ojos a la importancia de pensar en el futuro, no solo para su bienestar individual, sino también para el de la comunidad. La ardilla, a través de su ejemplo de preparación y compartición, estaba enseñando a sus amigos del bosque una lección invaluable sobre la solidaridad y el apoyo mutuo, demostrando que incluso en tiempos de abundancia, es esencial pensar y cuidar de los demás. Mientras comían, Aris les contó sobre la importancia de la planificación y la preparación para el futuro. Aris les mostró los diferentes métodos de almacenamiento y conservación de alimentos que había desarrollado, desde enterrar nueces hasta utilizar cavidades en los árboles para protegerlas de la humedad. Cada uno de nosotros puede tomar medidas simples para asegurar no solo nuestra supervivencia, sino también nuestra comodidad durante los tiempos difíciles, dijo, instando a cada animal a pensar en el futuro, no solo por ellos mismos, sino por la comunidad en general. Si cada uno de nosotros hace un poco, todos podemos tener mucho, concluyó Aris, esperando que su mensaje de responsabilidad y previsión resonara en sus corazones. Los animales, inspirados por sus palabras y su ejemplo, comenzaron a ver la planificación a largo plazo bajo una luz nueva, apreciando profundamente la sabiduría compartida por la pequeña ardilla. Inspirados por Aris, los animales del bosque decidieron que, para el próximo año, ellos también comenzarían a prepararse temprano. Al darse cuenta de la importancia de las enseñanzas de Aris, cada uno comenzó a planear cómo podría contribuir a la seguridad y bienestar comunitarios. Los conejos, por ejemplo, se propusieron excavar sistemas de almacenamiento más robustos bajo tierra para proteger las provisiones. Las ardillas, motivadas por el ejemplo de Aris, decidieron crear redes más amplias de escondites para dispersar mejor sus alimentos y reducir el riesgo de pérdida. Los pájaros, que antes solo se preocupaban por recolectar lo justo para el día, empezaron a modificar sus nidos para almacenar semillas adicionales. Incluso los osos, que habitualmente confiaban en su capacidad para engordar antes de hibernar, consideraron la idea de buscar maneras más eficientes de recolectar frutas y quizás incluso de guardar parte de su hallazgo para después del invierno. La transformación fue gradual, pero con cada día que pasaba, la comunidad del bosque se volvía más consciente de los beneficios de la planificación y la preparación. Se organizaron reuniones donde Aris compartía consejos y técnicas, y los más experimentados transmitían sus conocimientos a los más jóvenes. Este nuevo espíritu de colaboración y proactividad no solo prometía un futuro más seguro para cada animal individualmente, sino que fortalecía los lazos de la comunidad, haciéndola más resiliente ante las adversidades futuras. Gracias a la sabiduría de Aris, el bosque entero aprendió a no dar por sentado los recursos y a trabajar juntos hacia un futuro seguro. La enseñanza de la pequeña ardilla tuvo un efecto transformador en la comunidad. A medida que el invierno avanzaba y los alimentos se volvían cada vez más escasos, los animales comenzaron a apreciar verdaderamente el valor de las reservas que Aris había insistido en crear. En lugar de cada uno buscar solo su supervivencia, empezaron a pensar más colectivamente, compartiendo lo poco que tenían y ayudándose mutuamente a encontrar comida y refugio. Al final del invierno, cuando los primeros brotes verdes empezaron a aparecer y la nieve se derretía lentamente, los animales se reunieron para celebrar su supervivencia a través de una fiesta que marcó no solo el fin de la estación fría, sino también el comienzo de una nueva era de cooperación y preparación mutua. La experiencia les había enseñado que, al trabajar juntos y planificar con anticipación, podrían superar cualquier desafío que la naturaleza les presentara. El invierno pasó, y todos los animales superaron el frío con la ayuda de las provisiones compartidas por Aris. A medida que las reservas de comida comenzaron a disminuir, la comunidad del bosque se unió más que nunca, apoyándose mutuamente en los momentos de mayor necesidad.
Las enseñanzas de Aris sobre la preparación y el almacenamiento adecuado de alimentos se habían convertido en prácticas comunes, y todos comenzaron a comprender el valor de anticiparse a los tiempos difíciles. Al llegar la primavera, todos celebraron con un festín, agradeciendo a Aris por su visión y generosidad. Rocco, especialmente agradecido, prometió nunca más ignorar la importancia de prepararse para el futuro. Aris, viendo el cambio en sus amigos, se sintió feliz de haber hecho una diferencia en su comunidad. Desde entonces, la pequeña ardilla no solo fue recordada como una recolectora, sino como una maestra y amiga que enseñó a todos a siempre pensar hacia adelante. A través de la historia de Aris, aprendemos la invaluable lección de que la preparación y la previsión no solo son claves para la supervivencia, sino que también fortalecen los lazos comunitarios, enseñándonos a cuidarnos mutuamente en tiempos de necesidad. Como Aris, cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir positivamente en nuestra comunidad, preparando el camino no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. Recordemos siempre mirar hacia el futuro con esperanza y planificación, inspirados por la sabiduría de una pequeña ardilla. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más enseñanzas que puedan iluminar y empoderar tu camino, suscríbete a nuestro canal. Aquí seguimos compartiendo relatos que no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión y al crecimiento personal. Haz clic en suscribirse para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras y lecciones de vida.